San Agustín de Hipona, una figura venerada, un teólogo controvertido o la mente maestra detrás de profundos dilemas existenciales en Occidente. Su legado, complejo y multifacético, aún resuena con una potencia asombrosa, invitándonos a explorar las profundidades de la fe, la razón y la naturaleza humana. Nacido en Tagaste, África del Norte, en el año 354 d.C., Aurelio Agustín de Hipona fue un brillante estudiante con una juventud marcada por la inquietud intelectual y personal. Su búsqueda de la verdad lo llevó, durante casi una década, a adherirse al maniqueísmo, una religión dualista que ofrecía una atractiva, pero simplista, explicación al problema del mal en el mundo. Esta experiencia de 9 años, con su énfasis en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el espíritu y la materia, dejó una huella indeleble en su pensamiento posterior, influyendo en su profunda exploración de la voluntad, el pecado y la naturaleza de Dios. Aprendió la radicalidad del mal, pero también la insuficiencia de un dualismo externo para explicar la responsabilidad moral interna. Tras intensas búsquedas filosóficas y espirituales que lo llevaron de Cartago a Roma y finalmente a Milán, Agustín experimentó una profunda conversión al cristianismo. Fue entonces cuando formuló una de sus contribuciones más decisivas y polémicas, la doctrina del pecado original. Para Agustín, el pecado de Adán no fue solo un acto individual. Fue un acto con consecuencias ontológicas que corrompe la voluntad humana desde el nacimiento. Una masa condenada que inhabilita a la humanidad para la salvación por mérito propio. Esta innovación teológica transformaría radicalmente la teología occidental y nuestra comprensión de la responsabilidad, la culpa y la intervención divina. De esta concepción se desprende su visión, a menudo calificada de pesimista, de la naturaleza humana caída. Para Agustín, el ser humano, herido por el pecado, es incapaz de alcanzar la salvación o realizar el bien verdadero sin la ayuda divina. Depende enteramente de la gracia incondicional de Dios, una gracia que es preveniente y eficaz. Esta dependencia absoluta de la gracia generó debates acalorados sobre el libre albedrío, especialmente contra Pelagio, quien sostenía que la humanidad podía iniciar su propia salvación por la fuerza de su voluntad, una idea que Agustín consideraba una peligrosa autojustificación. Su mensaje profundo aquí es que la humildad ante nuestra propia debilidad es la puerta a la verdadera fortaleza divina. Agustín no fue una figura aislada en su torre de marfil, estuvo en el epicentro de las grandes controversias teológicas de su tiempo. Combatió con vehemencia el pelagianismo, defendiendo la necesidad primordial de la gracia frente al énfasis en la autonomía del libre albedrío humano. También se enfrentó al donatismo, una secta que cuestionaba la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes considerados indignos. Su postura, defendiendo la validez de los sacramentos ex opere operato, por el acto mismo, y su justificación de la coerción religiosa para mantener la unidad de la Iglesia, aunque compleja y fuente de problemas posteriores, reveló su profunda preocupación por la integridad y la supervivencia de la comunidad cristiana. El legado de Agustín incluye, de manera crucial, la construcción de una profunda teología de la culpa y la interioridad. Agustín desvió la mirada de los cristianos hacia el mundo interior, hacia la batalla moral que se libra en el alma individual. Su análisis de la voluntad dividida, de la lucha constante entre el deseo y el deber, sentó las bases para la introspección psicológica occidental. Para él, el camino hacia Dios no solo pasaba por la razón o la observancia externa, sino por un sincero autoexamen y la confesión de las propias faltas. El mensaje es claro: la verdad más profunda reside en nuestro interior,
donde Dios está más íntimo a mí que mi propia intimidad. Entre sus innumerables obras, dos destacan por su impacto duradero. Las Confesiones, su autobiografía espiritual, es una obra maestra de introspección psicológica que narra su tortuoso camino hacia la fe y el descubrimiento de Dios en el interior del alma. Es una ventana sin precedentes a la complejidad de la mente humana y la ciudad de Dios, una monumental defensa del cristianismo frente a las acusaciones paganas tras el saqueo de Roma en el 410 de Cristo, donde expone su visión de la historia, la política y la tensión entre la ciudad terrena y la ciudad celestial. Para quien quiera adentrarse en su pensamiento y en su alma, recomiendo encarecidamente las Confesiones. Es un viaje personal y filosófico inigualable hacia el autoconocimiento y la búsqueda de sentido. San Agustín de Hipona sigue siendo una figura debatida y, sobre todo, increíblemente relevante. Sus ideas sobre el pecado original, la gracia, el libre albedrío, la culpa y la naturaleza de la autoridad han moldeado el pensamiento occidental en filosofía, teología, política y psicología por más de 1500 años. No fue un villano ni un conspirador, sino un pensador complejo que, con sus profundos dilemas y sus audaces soluciones, nos dejó un legado ineludible que aún nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos y cómo vivimos. Dado su profundo análisis de la culpa, la voluntad dividida y la búsqueda incansable de sentido, ¿crees que San Agustín, el hombre que desnudó el alma humana hace 16 siglos, sigue siendo el espejo más honesto para entender nuestras propias contradicciones y anhelos espirituales hoy? ¿O su visión es un peso que arrastramos en la era moderna? Déjanos tus reflexiones en los comentarios.